Hubo un tiempo en el que tener un coche era un sueño lejano para la mayoría de familias. El automóvil no era aún un bien común, sino un lujo reservado a unos pocos. Pero poco a poco todo empezó a cambiar. Desde la posguerra hasta bien entrados los años 60, varios modelos abrieron el camino hacia la motorización popular. Pequeños, sencillos y asequibles, fueron conocidos como los coches del pueblo, vehículos que marcaron la vida cotidiana, dándolas en sus viajes, en su trabajo y en sus recuerdos. En este vídeo vamos a recorrer la historia de 4 iconos que lo cambiaron todo: el Fiat Topolino, el Citroën 2 caballos, el Volkswagen Escarabajo y el Mini. 4 coches distintos, pero con un mismo propósito: poner el volante al alcance de la gente. Antes de arrancar este viaje nostálgico sobre ruedas, te pido algo muy especial. Si sientes pasión por los coches clásicos y por las historias que nos hicieron soñar, regálanos tu like y suscríbete. En nuestro canal recordamos cada semana los vehículos que marcaron una época en España y en el mundo. ¡Arrancamos! En 1936, Fiat mostró al mundo que los avances en aerodinámica del automóvil podían aplicarse también a un vehículo pequeño. Así nació el Fiat Topolino, pensado como un automóvil para la gente, el que debía ser el Fiat 500. Su nombre, Topolino, significa ratoncito en italiano, y también era el apodo que se daba en Italia a Mickey Mouse, el personaje americano de dibujos animados. El ingeniero Dante Giacosa fue el encargado de diseñarlo, cumpliendo el sueño de Giovanni Agnelli: crear un utilitario pequeño y asequible para todos los italianos. El resultado fue un coche tan compacto que se ganó inmediatamente el sobrenombre de ratoncito. El Topolino apareció en un momento en que su gran rival, el Volkswagen Beetle, era más grande y con 4,1 metros de longitud, frente a los 3,2 metros del Fiat. Sin embargo, el coche italiano resultaba mucho más asequible para su época. El Fiat Topolino no solo fue un automóvil pequeño, también capturó la fascinación mundial por su diseño innovador y su gran eficiencia. Su reducido tamaño y peso lo convirtieron en un modelo ideal para familias y jóvenes que buscaban movilidad sencilla en tiempos difíciles. El motor del Topolino tenía solo 567 centímetros cúbicos y desarrollaba 13 caballos de fuerza. Era suficiente para que este automóvil ultraligero, de unos 600 kilos de peso, pudiera superar los 80 km por hora. El consumo también era reducido, apenas 6 litros cada 100 kilómetros. Aunque era un coche pequeño, resultaba bastante versátil. Podía llevar a 1 o 2 adultos y algo de equipaje. Muchos usuarios incluso encontraban espacio para llevar niños, mascotas o pequeñas cargas detrás de los asientos. El estilo del Topolino destacaba por su parrilla inclinada hacia atrás y un parabrisas igualmente inclinado, detalles que favorecían la aerodinámica. En la parte trasera, una zaga modelada ayudaba a mantener consumos bajos y mayor estabilidad. El modelo combinaba sencillez mecánica con soluciones avanzadas para su tiempo: transmisión con sincronización parcial, frenos hidráulicos y una suspensión mejorada. En 1948, el estilo del interior fue actualizado. Ese mismo año apareció una versión familiar, capaz de llevar hasta 4 adultos y equipaje. En 1949, el Topolino evolucionó con la versión 500C, con un nuevo frontal,
con una culata de aluminio para el motor y con un sistema que utilizaba el aire caliente del radiador para limpiar el parabrisas y calentar el habitáculo. Este avance marcó el inicio de una nueva era para la serie y consolidó su legado en la industria automotriz. La producción de la serie 500 se mantuvo hasta 1955. Ese año, después de fabricarse más de 500.000 de unidades, el Fiat Topolino fue reemplazado por el Fiat 600, el modelo que continuó con la tradición de utilitarios accesibles. El Fiat Topolino fue un automóvil pequeño en tamaño, pero enorme en impacto. Con su diseño ingenioso, bajo consumo y fiabilidad, se convirtió en un auténtico símbolo de la movilidad popular en Europa y en un capítulo fundamental de la historia de Fiat. A primera vista, el Citroën 2 caballos puede parecer extraño. Sin embargo, este automóvil es uno de los más importantes del siglo XX. Su belleza radica en la simplicidad de su diseño y en la eficacia práctica con la que logró introducir al gran público en el mundo del automóvil. Igual que el modelo T de Ford lo fue en Estados Unidos, el 2 caballos permitió a millones de franceses tener su primer coche. El 2 caballos nació con objetivos muy concretos. Debía ser barato, práctico y capaz de transportar a 4 personas adultas con 50 kilos de peso extra por carreteras rurales. A pesar de estas exigencias, ofrecía un gasto mínimo de combustible, unos 3,7 litros a los 100 kilómetros, con un gasto medio similar al de una motocicleta. Cuando apareció en 1948, su precio era de 228.000 francos, unos 1.000 euros de la época, lo que lo convertía en un automóvil verdaderamente accesible. El diseño del 2 caballos respondía a un principio claro: el mínimo coste posible. Los prototipos eran sencillos: una única fila de asientos, un maletero básico y un parabrisas plano. Incluso las puertas delanteras abrían al estilo suicida, con bisagras en el pilar trasero. Los asientos, con estructura tubular y fundas de lona, podían retirarse fácilmente, lo que convertía al coche en un vehículo versátil. La capota también podía retirarse, transformando al 2 caballos en un descapotable económico. Aunque parecía pequeño, el 2 caballos podía transportar hasta 4 adultos o, en otras configuraciones, a 2 adultos con espacio extra para productos agrícolas y objetos de gran tamaño. En la parte trasera, el maletero se abría por completo, facilitando el transporte de mercancías. En cierta forma, el 2 caballos podía funcionar como un pick-up compacto. El motor era bicilíndrico, con los cilindros en posición horizontal y refrigerado por aire. Al principio tenía 375 centímetros cúbicos, lo que le daba una potencia de apenas 9 caballos transmitidos a las ruedas delanteras. Con el paso de los años, la potencia aumentaría gradualmente y también se introdujeron versiones con motores y transmisiones a las 4 ruedas. El 2 caballos se fabricó durante más de 4 décadas, desde 1948 hasta 1990. Durante ese tiempo se produjeron más de 5 millones de unidades. Su carácter popular quedó reflejado en la publicidad. No podían hacerlo más rápido, ni más espacioso, ni más barato, así que simplemente lo pintaron de colores llamativos. El 2 caballos incluso se convirtió en protagonista cultural, apareciendo en cine y televisión, como en la famosa película francesa El gendarme de Saint-Tropez, junto a Louis de Funès y André Bourvil. El Citroën 2 caballos fue mucho más que un coche, fue un símbolo de sencillez, de economía y de movilidad para millones de personas.
Con más de 4 décadas en producción y su carácter práctico y versátil, se ganó un lugar único en la historia del automóvil. La historia del Volkswagen Beetle comienza en los años 30 en Alemania. En 1938, Adolf Hitler presentó un modelo a escala del automóvil que debía convertirse en el coche del pueblo, el Volkswagen. La idea era crear un vehículo barato, accesible y familiar que pudiera transportar a 4 personas y equipaje. Para lograrlo, se encargó al ingeniero Ferdinand Porsche el desarrollo del coche. El diseño final tenía líneas aerodinámicas y estaba propulsado por un motor trasero refrigerado por aire. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió la producción civil y la fábrica de Wolfsburg fue destinada a fines militares. La producción en tiempos de paz comenzó realmente en 1946, bajo administración británica. A partir de allí, el Beetle se convirtió poco a poco en un icono de la reconstrucción alemana y en un automóvil que empezaba a ganar popularidad en todo el mundo. El Beetle contaba con un motor trasero refrigerado por aire, lo que lo hacía fiable en climas fríos o cálidos. Su sencillez mecánica y bajo coste lo convirtieron en un coche resistente y fácil de mantener. El diseño redondeado era inconfundible y marcó la identidad del modelo durante décadas. Con un consumo de apenas 8 litros cada 100 kilómetros, el Beetle era económico y práctico. Podía alcanzar los 100 kilómetros por hora, con un motor de poco más de 1 litro y alrededor de 25 caballos de potencia en sus primeras versiones. El Beetle pronto empezó a exportarse a todo el mundo. En Estados Unidos se convirtió en un símbolo de la contracultura juvenil en los años 60. En México, el modelo se fabricó durante décadas y se convirtió en un auténtico coche nacional. Fue en esos años cuando la gente empezó a llamarlo de diferentes formas: Beetle en inglés, Bocho en México y Escarabajo en España. El Volkswagen Beetle se convirtió en el coche más producido del mundo durante muchos años. Entre 1946 y el 2003 se fabricaron más de 21 millones de unidades. La planta de Puebla, en México, fue la última en mantener la producción, hasta el fin de la era del Beetle en 2003. El Volkswagen Beetle pasó de ser un proyecto político en la Alemania de los años 30 a convertirse en uno de los coches más populares de todos los tiempos. Con su sencillez mecánica, diseño inconfundible y producción masiva, se ganó un lugar privilegiado en la historia del automóvil. No todo el mundo había oído hablar del Austin 7 en 1000 con dimensiones reducidas, pero con capacidad para transportar a 4 personas y su equipaje. El proyecto fue encargado al ingeniero Alec Isinogis, que ya había trabajado en Morris Motors. Su reto: vehículo de 1,20 metros de ancho, 1,20 metros de alto y 3 metros de largo. A pesar de sus reducidas dimensiones, ofrecía un espacio suficiente para que 4 personas viajaran cómodas con su equipaje. En 1952, Morris se fusionó con Austin para crear la BMC. De esa unión salió el Mini, un coche concebido como la respuesta británica al Volkswagen Beetle y al Fiat Topolino. El Mini fue presentado en 1959 bajo diferentes marcas, Austin 7 y Morris Mini Minor, pero ambos eran en realidad el mismo coche. El Mini se convirtió en un referente gracias a varias innovaciones técnicas: motor colocado en posición transversal, tracción delantera, ruedas pequeñas de 10 pulgadas y una carrocería compacta con gran aprovechamiento del espacio. Estas soluciones marcaron una nueva etapa en la industria del automóvil. Por primera vez,
Un coche tan pequeño lograba ofrecer espacio interior para pasajeros y equipaje sin renunciar a la comodidad. El Mini rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural en el Reino Unido y en Europa. Se asoció con una imagen juvenil, dinámica y urbana. Celebridades como el actor Peter Sellers lo condujeron y apareció en anuncios, revistas y películas de la época. En la publicidad de los años 60 se lo presentaba como un coche para todos, un coche para mí, para ti y para todo el mundo. El Mini fue producido durante más de 40 años, bajo diferentes versiones y evoluciones. Entre ellas destacó el Mini Cooper, un modelo potenciado que alcanzó gran éxito en competiciones automovilísticas. Su Fiat Topolino, el Citroën 2 caballos, el Volkswagen Escarabajo y el Mini, 4 coches pequeños en tamaño, pero enormes en legado. Cada uno, a su manera, ofreció movilidad a quienes antes no podían soñarla. Cada uno se convirtió en parte de la vida de la gente. En las carreteras rurales, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este vídeo. Así podremos seguir trayéndote más historias sobre los clásicos que marcaron nuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos y mucho rock and roll.